Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Miguel Juárez Martínez. Estoy a cargo de este curso que nos invitó el Instituto de Formación Magíster para poder conversar con ustedes acerca de lo que es la tesis universitaria y la manera como se elabora. El proceso de elaboración de una tesis realmente no es algo complicado, realmente no lo es. Lo que pasa es que hay que conocer sus componentes. Lo que pasa es que hay que conocer el tema desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista empírico. Entonces, si yo no sé esos cuatro componentes acerca de mi tema, pues un poco complicado va a ser que yo pueda decir algo nuevo sobre el tema que estoy planteando y decirlo además de manera original y creativa. Eso sobre todo, ¿no? ¿Cómo entiendo el tema? Yo como jurado, ¿cómo entiendo el tema? Con la redacción del estudiante. Entonces, es el estudiante, el tesista, el principal obligado de hacer que el jurado entienda la propuesta de investigación. A veces devolvemos los trabajos, ¿no? A veces devolvemos los trabajos porque de la redacción no se entiende propiamente lo que quieren plantear, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte que es de la redacción. Antes de pasar con los ejemplos que tenemos, voy a mostrarles más o menos dos esquemas o dos proyectos ya elaborados. Uno es de la Universidad de Barranca. Barranca pide así el diseño, ¿no? Les da pautas para la carátula, les dice el logo debe tener 2 centímetros por 2 centímetros, Universidad Nacional de Barranca debe estar redactado en letra número 20, Facultad de Ciencias Jurídicas Contables, Escuela de Derecho número 18, proyecto de tesis así en negrita, Tiny Roman 18, las letras del título en 14, Tiny Roman y así, les da las pautas. Entonces el estudiante no se hace problema y tiene su carátula ya preelaborada, ¿no? Luego viene un índice. El índice no forma parte del esquema de muchas universidades. Sin embargo, yo considero que debe ir un índice, por ejemplo, porque si yo quiero revisar como jurado dónde está la hipótesis, miren acá, la hipótesis está en la página 16. Tendría que ir directo, podría ir directo a la página 16. Ese es el propósito del índice. Y si no está en tu esquema de universidad, ¿lo puedes colocar? Sí, yo creo que lo que no mata engorda, por lo menos, ¿no? Lo que no mata engorda. Piden una información general que está allí, un resumen del proyecto que no debe tener más de 300 palabras y ahora viene el planteamiento del problema, elaborado en párrafos que expresan la idea, una idea determinada. Lo que sí, por ejemplo, la universidad les pide a los estudiantes que entre párrafo, el texto del párrafo sea separado a espacio y medio. Ahí está. Y que entre, se llama interlineado, y que entre párrafos sea doble. Por ejemplo, aquí posterior debería ser 12, ¿no? Más o menos. Y ahí está. Ahí está el espaciado doble. Entonces es un esquema que la universidad ya plantea, ya provee y que el estudiante debe adecuarse a este esquema. Eh, no les muestro el texto porque no es correspondiente, pero más o menos quiero que vean cómo se estructura, ¿no? Ahí está los antecedentes, el estado del arte que le llaman en la universidad, la hipótesis, sus variables y operacionalización de la variable, que vamos a llegar en pocos días a este tema, los objetivos, la metodología de investigación, que ha planteado así, y es un trabajo que tiene un aproximado de 31 páginas, con todas sus referencias y su matriz correspondiente. Por otro lado, tenemos el de la José Faustino Sánchez Carrión, que su esquema también básicamente es lo mismo. La redacción tiene, si se dan cuenta, hay un orden acá, ¿no?
a estos espacios en blanco entre el 1.2.1 y problema general se le llama sangría. ¿De qué manera la revaloración se le llama sangría? Todo párrafo inicia con una sangría. Ya no podemos utilizar esa manera de redactar que teníamos antes, ¿no? En donde poníamos, por ejemplo, 1, dábamos un espacio y debajo del 1, perdón, debajo de la letra de el 1, de la letra, de la primera letra del título, poníamos 1.1. Y si había otro 1.1, lo llevábamos cada vez más a la derecha, ¿no? De tal manera que llegaba un momento en que el texto era una tripita nada más, delgadita, porque le dábamos a cada rato sangrías a la derecha, ¿no? Ahora ya no. Ahora APA me indica, a ver, hay un audio pedido. Vanessa Villacorta, decirle su audio. Entonces, ya no es posible que tengamos esos textos tipo tripita. Ya no. Todo debe empezar, todo debe empezar al margen izquierdo. ¿Ya? Al margen izquierdo, todo. No, no hay opción para que tengamos ese texto pequeño. Eso es lo que quisiera que entiendan en primer lugar, por eso les muestro este ejemplo, ¿no? Estos ejemplos en los dos casos de las universidades. Todo está hacia la izquierda y todo está centrado hacia la derecha, todo está justificado. Esta es una cita corta, perdón, esta es una sangría simple. Debajo del 2.1.1 hay una sangría simple, es media pulgada. Creo que ahí hubo una primera confusión en algún momento, porque decía 0,5 y algunos entendieron que eran 5 espacios. No, no, se trata de media pulgada. APA habla en pulgadas. Ahí está. Ahora, en el texto que dice se demostró, que está sombreado, tiene mucho más al margen derecho, ¿no? Y esa es una sangría especial que mide 1 pulgada, 2,54 centímetros. Las citas cortas van en el mismo párrafo, las citas largas van en un párrafo aparte con sangría especial, tal como lo están viendo ustedes ahí. De tal manera que tenemos un sombreado de esta manera. Ahí está. Ahí tendríamos ese sombreado y así debe quedar nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Bueno, si podemos seguir, vamos a ver que el orden está allí establecido y pues el jurado ya lo puede revisar. Ahí está para que el jurado lo revise. Muy bien. Les comenté que hay 3 trabajos, ¿ya? Uno casi lo hemos visto de manera referencial. Vamos a, ¿ok? De manera referencial ya lo hemos visto. Está relacionado a minería ilegal. Está por acá. Vamos a verlo por acá. ¿Dónde está? Acá. Su autor o autora nos contextualiza el tema, indicando pues que proviene este caso de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es la capital minera del Perú y que así fue tratada y así fue denominada en la época de la colonia Ciudad Real de las Minas. Yo no lo sabía, ya me enteré, me ha traído nueva información. En el 2012 se crea, a raíz del nuevo Código Procesal Penal, se crea una fiscalía especializada en materia ambiental, tampoco lo sabía, esa es la idea del texto, poder informarnos, y nos señala que existen diversas casaciones que hacen que el tema que se está tratando sea de difícil o tenga una dificultad que merece ser investigada. ¿Por qué? Porque se terminan sancionando a las personas naturales, pero en sí no se sanciona a la persona jurídica. Entonces, la pregunta que se realiza en este contexto es si las personas jurídicas deben o pueden asumir responsabilidad penal por los hechos cometidos. Sí, creo que yo cometí un error. Vanessa Villacorta, estaba su audio apagado. Disculpe usted. De alguien más era en todo caso.
está viendo los mensajes. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto en el que se encuentra este tema. Seguramente con la clase de ayer, espero que así sea, ya lo mejoren un poco más, ¿no? En el sentido de cuál es el orden que le puedo dar, aunque está bien planteado. De pronto hay algunas correcciones nada más que hacer en cuanto a eh, palabras, algunas palabras que yo creo que en una nueva lectura podría quedar de una mejor manera, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que el tesista que nos plantea este trabajo nos plantea 3 preguntas y nos dice, estas son las preguntas que yo me puedo formular. ¿Qué relación existe entre qué relación existe entre la implementación de un modelo de responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas frente a la escasa sanción de delitos de contaminación ambiental, ¿no? Quiero saber que entre la variable 1 y la variable 2, ¿qué relación va a existir? También existe una segunda pregunta que dice, ¿qué relación existe entre la responsabilidad penal de las empresas mineras en los delitos de contaminación ambiental frente a la incorporación legal de un sistema de cumplimiento penal ambiental? ¿O qué relación existe entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de contaminación ambiental frente a la dificultad, ahí debería ser, ¿no? La dificultad para la identificación de imputados dentro de las empresas? Yo de por sí no descarto las tres preguntas, ¿no? Pero yo debo tener un problema general de investigación. Podría plantearme también problemas específicos. Pero ¿cuándo surgen los problemas específicos? Los problemas específicos surgen cuando hay 2 temas adicionales que son complementarios al problema principal. No se olviden que ya en mi problema general tengo 2 variables, ¿no es cierto? La variable 1 y la variable 2. Algunos suelen colocar en un problema específico la variable 1 y otra variable, una variable 3. Pero ¿qué sentido tendría medir la variable 1 que ya está medida y ponerla en el problema específico 1, ponerla en el problema específico 2, ponerla en el problema específico 3? No, cada problema debe tener sus propias variables. Entonces, cuando el tema es conexo, pero no lo puedo tratar dentro del problema, es porque debo llevarlo a un tema aparte. Por ejemplo, aquí hablan del complace, ¿no? Que es un procedimiento que sirve, no, también me están informando de eso, que es un procedimiento que sirve para que las empresas puedan detectar a tiempo el incumplimiento de procedimientos o para evitar la comisión de delito desde la empresa, ¿no? Desde la empresa. Entonces, yo tengo una primera variable denominada implementación del sistema de responsabilidad penal. Luego tengo la otra que es escasa sanción de delitos, pero de pronto tengo otra pregunta que me podría llevar específicamente a tratar de conocer lo que es el complace, ¿no? Lo que es el complace frente a otra variable. Creo que ahí sí tendría válido un problema específico. Pero si voy a repetir lo que ya medí en mi primera variable o en mi segunda variable, creo que no tiene sentido. Ayer veíamos esto también y decíamos identificación relacional entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos de contaminación en empresas mineras. Creo que podrían colocar Pasco 2023, si fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué 2023? Bueno, puedo ampliar en el último quinquenio, 2023, 2022, 21, 20, 19. ¿Cómo es que se tramitaron o qué cantidad de casos se tramitaron desde el 2019 hasta el 2023, en el último quinquenio, ¿no? Pasco 2019, 2023. Problema, ¿qué relación existe entre la implementación de un modelo de responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas? Posiblemente se está enfocando hacia el complaint, frente a
la escasa sanción de delitos de contaminación ambiental realizados dentro de las estructuras empresariales. Escasa sanción de delitos, es tal vez la consecuencia, ¿no? Yo lo vería, en todo caso, frente a la, de repente, adecuada sanción de delitos, ¿no? Frente a la efectiva sanción de delitos. O sea, si yo creara algo que es positivo, como es el sistema, implementar un modelo de responsabilidad penal, ¿ya? Tendría del otro lado algo positivo también, que sería una efectiva sanción de delitos de contaminación ambiental. Y eso es lo que voy a medir, la implementación frente a la efectiva aplicación. Entonces, ¿habrá relación o no habrá relación? Y yo digo que sí, ¿no? En mi respuesta tentativa, proyectiva, supuesta, que es la hipótesis, diría que sí, que entre la variable 1 y la variable 2 existe una relación de tipo relacional directa, ¿no? Puedo además decir directa significativa. Y en mis conclusiones podría hablar, por ejemplo, que las cosas como están no están funcionando, que existe una gran perspectiva de que se admita la implementación del modelo de responsabilidad, que existe una relación necesaria entre las dos variables y eso hace posible la implementación de esta investigación. Mira, yo ya más o menos debo tener de alguna manera claro cuál es la manera como voy a resolver, ¿no? La manera como voy a tener que resolver el problema. Si me preguntas qué relación existe entre una variable y otra, mi objetivo será de identificar, en este caso, me parece correcto, identificación relacional entre la implementación de un modelo de responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas frente a la escasa sanción de delitos de contaminación ambiental. Volvemos al punto, ¿no? La identificación relacional entre la implementación de un modelo de responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas frente a. ¿Por qué no quisiera que utilicen escasa sanción? Porque la escasa sanción está pasando ahorita, ¿no? Mientras que la implementación todavía no pasa. Entonces, ¿cómo podría relacionar algo que no pasa frente a algo que sí pasa? ¿No? Entonces, yo debería cambiar algo que no pasa y algo que quiero que pase, que sería la efectiva, podríamos poner, la efectiva, oportuna, adecuada, el término lo dejo para ustedes, la oportuna sanción de delitos de contaminación ambiental, ¿no? Realizados dentro de la estructura empresarial minera. Y ahí ya yo tengo dos proyecciones, dos variables que se proyectan a ser medidas según las percepciones que tengan el investigador. Aquí están poniendo PASCO ya, PASCO 2020-2022. Entonces, eso tengo que llevarlo también al título. No hemos hablado de esto, pero podríamos aprovechar. El objetivo general es una estructura que me permite establecer cuál es el propósito de la investigación, ¿no? En este caso, identificar relacionalmente dos variables para saber cómo se comportan. Muy bien. Pero los objetivos específicos vienen a ser las actividades, las acciones o las tareas que debo realizar para alcanzar mi objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo general? Mi objetivo general es irme de viaje cuando termine la universidad, viaje de promoción. Ese es nuestro objetivo general. Listo. Pero para llegar al objetivo general, no lo podré hacer si no me planteo un plan de trabajo que me permita, por ejemplo, de repente decir actividades para poder obtener profondos. Podría ser una actividad, una pollada bailable, una pollada bailable, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una actividad. Para poder obtener fondos de la pollada bailable, yo necesito realizar, esa es la actividad, diversas acciones. Por ejemplo, ¿quién se encargará
de imprimir o de elaborar las tarjetas? ¿Quién se encargará de comprar el pollo? ¿Quién se encargará de freír el pollo? ¿Quién se encargará de cobrar? Mira, me distribuyo. Y hay tareas que cumplir. Hay una persona que debe cumplir la tarea de prender la cocina temprano, de barrer el local, de adornarlo bonito. Así que para lograr mi objetivo, que me voy de viaje, no solamente puedo realizar una actividad, sino varias. Entonces, los objetivos específicos son aquellas acciones, actividades o tareas que debo cumplir para poder alcanzar el objetivo general. Y aquí hay una amplia discusión, porque algunos dicen que los objetivos específicos salen de los problemas específicos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque el objetivo general no se alcanza solo, se alcanza a través de objetivos específicos. Entonces, ¿cuántos objetivos? No hay un número, no hay un número exacto. En este caso, por ejemplo, debo hablar de la responsabilidad penal. ¿Ya? Por ejemplo, un primer objetivo general es estudiar la dogmática existente respecto de la responsabilidad penal de las personas, ¿no? De los sujetos de derecho. Primer objetivo. Un segundo objetivo será desglosar, precisar la responsabilidad penal que existe en nuestro país a las personas jurídicas. Porque una cosa es responsabilidad penal en general y otra cosa es responsabilidad penal de persona jurídica. Por lo menos ya tengo dos objetivos. Otro será en qué consiste, ¿no? Conocer los postulados acerca de la implementación de modelos de responsabilidad. Ya tengo tres objetivos. Otro objetivo será conocer la estadística, conocer estadísticas acerca de la diversa sanción que han recibido las empresas mineras, por ejemplo. Si hay alguna estadística o no, será otro objetivo específico. Un cuarto o quinto objetivo podría ser conocer la percepción de los operadores del derecho respecto de lo que estoy planteando. Entonces, mira, por lo menos tengo 5 objetivos. Los dos primeros, que es responsabilidad penal, los puedo juntar. Tendría 4, ¿no? Mínimamente no hay un número, pero en este caso yo podría tener 4, ¿no? ¿Cómo lo hago? Desglosando, ¿ya? Desglosando el objetivo general. No el problema específico ni la hipótesis específica, sino el objetivo general. Ahora, si yo me planteo, ojo, si yo me planteara un problema específico, tendría que poner otro molde como este, que es una matriz, y dar problema específico, objetivo específico, hipótesis específica, y ahí ya le llamaré a estos objetivos pequeños, los llamaré objetivos particulares, por ejemplo. Y ahí está tal vez la diferencia, ¿no? La diferencia está, ¿qué pasa si yo me planteo dos preguntas? Tengo que tener dos respuestas. Y entre la pregunta y la respuesta tengo que tener un puente que los une. Y eso se llama objetivo general. Para cada problema, para cada respuesta. Cada pregunta, cada respuesta tiene un objetivo que cumplir. ¿Ven? Tal vez por ahí está el problema de algunas instituciones. Ya nos da una respuesta en hipótesis entre la implementación de un modelo de responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas frente a la escasa sanción de delitos de contaminación ambiental realizados dentro de las estructuras empresariales mineras. Existe una relación directa significativa. Vuelvo a decir, no creo, porque todavía no se da la implementación, ¿no es cierto? Y no puede haber una relación directa entre algo que no se da y algo que se está dando. Ahí habría que hacer el reajuste. Escasas, y ponen como variable X, escasas. Bueno, ahí no hay problema, ¿no? Porque les dije en su momento, el orden de los factores no altera el producto. Implementación de un modelo de responsabilidad penal puede estar abajo o estar arriba. Escasa sanción de delitos de contaminación ambiental realizados dentro de la estructura empresarial. Yo creo que adecuada, oportuna sanción, efectiva sanción de los delitos de contaminación. Podría ser, ¿no? O sea, el orden de los factores en una investigación correlacional no va a alterar el producto, ¿ok?
Lo que faltan allí son los objetivos que ya más o menos los he señalado y estaría listo para presentárselo al asesor de tesis en primer lugar, reunirse con él y decirle, este es el trabajo que yo quiero realizar, ¿qué le parece? Y el asesor pues le tendrá que dar su visto bueno si es que conoce del tema, ojo, si es que conoce del tema, ¿no? Porque en alguna ocasión en la Universidad de Huacho, una tesista planteó un tema que para mí incluso era algo un poco novedoso por la terminología que traía, pero es de corte penal, y el decano le puso ahí un proveído que debería reestructurar su trabajo porque no era un tema de derecho, ¿no? Cuando me lo consulta a mí, le digo, oye, que no lo entendamos nosotros no quiere decir que no sea un tema de derecho, ¿no es cierto? Yo, porque el tesista me explicó en qué consistía su tema, yo era ignorante de repente de ese tema y lo entendí, ¿no? Entonces, ahí había que precisarle al decano que su proveído estaba mal. Y me dijo algo que de pronto lo comparto con ustedes. ¿Y qué pasa si el decano no quiere? Pues adviértele que está cometiendo usurpación de funciones, porque puede ser el decano, pero él no es el órgano encargado para poder observar. El único que puede observar es el jurado evaluador, no el decano. El decano se había ido, había excedido sus facultades, ¿no? Porque podrá ser decano, pero no le da competencia para dentro del proyecto de tesis. Eso lo ve el jurado evaluador. A lo mucho, la oficina de grados y títulos, pero no el decano. No es porque sea rector que puedes venir a meter acá. O sea, no funcionan así las cosas. Ese es un tema netamente académico. No sé realmente cómo solucionaron ese problema, pero ahí es cuestión también de que el tesista haga prevalecer, ¿no? Haga prevalecer. Yo siempre digo, estos trabajos son las criaturas de ustedes, son los hijos de ustedes. Ustedes los están pariendo. El tesista pare su trabajo y tiene que defenderlo como una madre defiende a sus hijos. ¿Entiende? Entonces, claro, pero para eso tienes que tener la certeza que sean tus hijos también, pues, ¿no? Entonces, ahí más o menos esa referencia. Hay unas explicaciones más, creo que para sacarnos de duda, ¿es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas en los delitos de contaminación ambiental? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, a toda persona jurídica, pero nuestro sistema no está preparado todavía para ello. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serán los criterios a tenerse en cuenta para la atribución de responsabilidad penal a las personas? Entonces, ¿cuál es mi chamba como investigador? Determinar esos criterios. ¿Ven? Ahora, no es una pregunta. Les dije ayer, si yo le quito los signos de interrogación, yo voy a leerlo así. Es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas en los delitos de contaminación ambiental. En la otra sí. En la otra sí hay una pregunta, por lo menos, porque dice, ¿por qué el uso del compliance permite? No lo ha terminado, pero creo que va por ahí, ¿no? Modelo de responsabilidad penal a personas jurídicas. Creo que sí, Adrián. Son preguntas, en todo caso, que deberían formularse en la situación problemática, ¿no? En la situación problemática. Bien, vamos a avanzar, porque ya me tengo que ir a la ciudad de Huacho, mañana tengo clase. Los saludo desde la ciudad de Chiclayo ahorita. Eh, a ver, vamos a ver por acá. Teníamos dos trabajos más, por acá. Uno está relacionado a la justicia militar, ¿no? Vamos a guardar esto. Hay que ponerle cambios, no es mi trabajo. Acá está. La eficacia de las sentencias del fuero militar sede Huancayo para prevenir delitos de función en la Policía Nacional. He leído el trabajo, he leído el contexto de la idea. Nos plantea que la policía actualmente es una institución pública de orden interno que cuida y garantiza la seguridad ciudadana, que un policía puede ser sancionado por la comisión de actos propios de su función
y que la norma nos plantea una duplicidad en algún momento de fueros, ¿no? Porque a una persona policía se le podría procesar a través de, primero, en el derecho administrativo y segundo, en el derecho penal. Pero cuando estoy en el derecho penal, de pronto se abren dos posibilidades, la del fuero militar policial y la del fuero del Poder Judicial. Y a veces no coinciden las actuaciones de uno y otro. Ya de por sí eso es un problema, ¿no? Ya de por sí eso es un inconveniente, diríamos nosotros. Me parece adecuada la tratativa. Ah, los antecedentes nos muestra un poco de historia, cómo es que se ha ido perfilando la presencia de un tribunal militar o de una justicia militar, entendida pues como aquella época en la que era militarizado, ¿no? Era militarizada la propia policía. Pero el tesista nos hace referencia de manera correcta que ahora no son esas épocas. La policía ya no está a cargo de ver ese tema que sí está el ejército. La policía tiene la función de resguardar la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué sentido tiene llevarlo a un fuero militar, militar policial? Yo creo que por ahí va la alternativa de solución y se han emitido diversas sentencias, dice, ¿no? Diversas sentencias incluso del Tribunal Constitucional. Los cuestionamientos realizados han sido eminentemente jurídicos. En el presente caso, no solo, ahí dice, en el presente caso, en el presente trabajo, habría que corregir. En el presente caso, en el presente trabajo, no solo se sustenta en los argumentos jurídicos, sino en datos empíricos que nos dan cuenta de la ineficaz de la jurisdicción militar para la Policía Nacional. Deduzco, por lo tanto, que lo que se busca es sacar a la policía de los fueros militares, ¿no? Es relevante echar mano, dice acá el tesista, de los antecedentes históricos. Su instalación en el Perú fue un legado del Reino de España, ¿sí? En la actualidad podemos advertir que la Policía Nacional como institución tutelar del Estado, mira, ahí hay un problema, Estado es con E mayúscula, ahí lo puedo corregir aquí, sí, porque está en Word, de naturaleza eminentemente civil, no castrense, está orientada a garantizar el orden interno. Por lo que la labor principal es de seguridad ciudadana, vale decir de acercamiento a la comunidad. No tiene una naturaleza militar y que además en Europa ya han habido modificaciones para sacar del fuero militar a la policía y darle un tratamiento distinto. Esa es la historia. ¿Qué es lo que faltaría acá? Lo que faltaría acá es un párrafo en lo que ya el tesista nos diga de manera concreta qué es lo que propone, cuál es su propuesta de investigación. Yo ya la entiendo, yo la deduzco, mejor dicho, la deduzco, pero necesita estar allí claramente establecido. ¿Ya? Y luego, un segundo párrafo que me haga referencia a los resultados que espera alcanzar, ¿no? O sea, yo propongo sacar a la policía de los fueros militar policial, dejarla en el fuero ordinario tal vez, o en el fuero administrativo, únicamente en esos dos, pero ¿qué resultados espero alcanzar? Me faltarían por lo menos dos párrafos. Hay un esbozo de marco teórico de cómo lo van a tratar. Aprovecho a decir, en mérito al trabajo anterior. Cuando yo ya tengo mis objetivos específicos, cuando yo ya tengo mis objetivos específicos, ¿ok? Yo ya le puedo dar un sustento teórico. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que de los objetivos específicos van a salir, ¿ya? Va a salir el diseño teórico que voy a necesitar, porque es la teoría la que tiene que sustentar a estas acciones, actividades o tareas, objetivos específicos y al objetivo en general. Así que si la pregunta fuera, ¿cómo armo, cómo construyo mi marco teórico en mi proyecto de tesis o en mi tesis? Ve qué temas quieres, ve qué temas necesitas para poder sustentar tu objetivo específico. Es más, hay un poco más allá.
diversos metodólogos, colegas, profesores que me han dictado, nos decían siempre, ¿no? De los objetivos específicos se derivan las conclusiones. ¿Ya? De los objetivos específicos se derivan las conclusiones. Por eso es que es importante construir de manera adecuada las conclusiones para poder llegar a un buen puerto. ¿Ok? Entonces, de ahí podría construir mi objetivo o mi marco teórico. De ahí. Nos habla el autor de este trabajo de su diseño metodológico y nos dice cuál es el nivel de eficacia de de las sentencias del fuero militar policial. ¿De dónde se fijan los objetivos? A ver, me estaba diciendo, el objetivo se deriva de el problema general y de la hipótesis. A ver, vamos a ponerlo por acá, ya que estamos hablando de ello. Vamos al Paint. Yo en el Paint, yo lo referencio de esta manera. Hay un río, ¿ya? Hay un río, ¿ok? De un lado de la orilla tengo un problema. Ahí está el problema. Del otro lado de la orilla tengo la respuesta, que es la hipótesis. La pregunta es, ¿cómo hago transitar? ¿Cómo hago transitar al problema hacia la respuesta o cómo hago transitar la respuesta hacia la pregunta? Y eso es a través de un puente. Y ese puente se llama objetivo. Ese es el propósito, el objetivo. ¿Ya? El objetivo va a permitir transitarle al problema para llegar a la solución o la solución a llegar al problema. Lo que pasa es que este puente no está fijado en el aire, ¿no? Todos los puentes tienen bases, columnas, vigas, amarres, tiene elementos. Entonces, los objetivos específicos también tienen, perdón, los objetivos generales también tienen eh, elementos. Y a esos elementos se le llaman objetivos específicos. Por eso es que yo les decía, si es que de pronto te planteas un problema y el inconveniente es que le llaman problema específico, yo le llamo problema particular. Si te planteas un problema particular, tendrás que plantearte una hipótesis particular. Porque ante cada pregunta, cada respuesta. ¿No es cierto? Ahora, para poder alcanzar el problema particular con la respuesta particular, tendré que plantearme un objetivo particular. Y este objetivo también tiene sus propias, o debería tener, sus propias actividades, tareas o acciones que habría que realizar para alcanzar el objetivo general. Entonces, la pregunta concreta es, ¿de dónde sale el objetivo general? De la pregunta y de la hipótesis. De ahí sale el objetivo. Ya luego, pues cada objetivo específico será de acuerdo al criterio que yo quiera medir. Hace rato quería medir la responsabilidad penal de los sujetos del derecho. Luego, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego, contextualizar lo que vendría a ser el sistema de eh, ¿cómo le llamó su compañera por acá? A ver, vamos a ver, por acá está. No, ya lo borré. Bueno, el complex, ¿no? De repente, por ahí, tercer objetivo. El cuarto objetivo es determinar la frecuencia de sanciones a personas jurídicas por casos de minería. Tal vez otro objetivo será conocer estadísticas acerca del desarrollo minero en una determinada región. Pasco, por ejemplo, 5 objetivos y luego conocer la opinión de los operadores del derecho, 6 objetivos. ¿Ya? Todos esos, porque creo que esos me van a permitir llegar al objetivo general. Entonces, les decía también hace un momento, como ya tengo, acá voy a tener, por ejemplo, objetivo específico 1, en mi ejemplo fueron 4, objetivo específico 2,
específico 2, objetivo específico 3. Vamos a ponerle 3. Yo he visto que hay algún jurado que le dice a sus estudiantes máximo 3. Es que no se puede hablar de máximos. Deberá depender de la información que quieres sacar, ¿ya? Lo cierto es que ante cada objetivo, tú puedes plantear teoría, ¿no? Puedes plantearte la teoría. Y tal vez sea el orden en el que lo vas a tratar en tu marco teórico. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque preguntan, ¿cuántos capítulos debe tener mi marco teórico? No sé qué cantidad de información necesitas para darle sustento, soporte a los objetivos y por lo tanto al objetivo y por lo tanto al esquema de investigación que estás realizando. Y alguien más decía, más allá, les decía yo, ¿no? Mis docentes de la universidad siempre han coincidido, y yo suscribo esa coincidencia, en que de los objetivos específicos vas a sacar tus conclusiones. Conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. ¿Qué decía el objetivo específico 1? Conocer la dogmática existente en el Perú acerca de la responsabilidad de personas o de sujetos del derecho. Conclusión. En el Perú, la responsabilidad de los sujetos del derecho está regulado de esta manera. ¿Cuál será cuál será la responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú? En el Perú no existe normativa acerca de la asunción de responsabilidad. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde concluyes? Del objetivo. Ahora, otra cosa distinta es cómo es que llegas a decir que eso se ha logrado medir. Ese es otro tema, que espero no sacarlos de ahí, pero aquí es donde vienen luego los indicadores, ¿no? Los indicadores. Por ejemplo, ¿no? Cada objetivo específico me va a llevar a uno o dos indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Subunidades de medida de las variables. Por lo tanto, las variables están presentes también en el objetivo específico. ¿Ves? Y ya luego de estas se deriva las variables. Variable 1, variable 2, posiblemente. Y de las variables 2, 1 y 2, luego vas a confirmar la hipótesis o contrastar la hipótesis. ¿Ven? Todo es un engranaje, no hay nada suelto en un trabajo de investigación. El objetivo responde al objetivo general, el objetivo general permite trasladar la pregunta hacia la respuesta tiene variables que hay que medir, las variables tienen indicadores, los indicadores tienen que ser sustentados teóricamente y empíricamente. ¿No? Tienen que ser sustentados teóricamente y empíricamente. Por eso es que tengo un objetivo que dice conocer la opinión de los operadores del derecho, porque a ellos les voy a aplicar una encuesta, por ejemplo, o una entrevista. Y ya diré que mientras la teoría dice A, la realidad, de acuerdo a los operadores, dice B. Mire todo lo que necesito saber y ni siquiera me he sentado a redactar. Ni siquiera he redactado. Todavía estoy teniendo ideas nada más acerca de cómo debo hacer mi trabajo de investigación. Aquí el tesista nos trae cuál es el nivel de eficacia de las sentencias del fuero militar. Un primer inconveniente sería que debería tener acceso a las sentencias del fuero militar policial de sede Huancayo. No sé si las tendré acceso, porque esa es la variable que quiere medir, para prevenir delitos de función en la Policía Nacional. Creo que la redacción iba por otro lado, ¿no? La redacción iba por el sentido de, acá está, que no tiene naturaleza militar, no debería estar sujeta. Creo que acá está aquí tienen la propuesta, por eso es que le falta un párrafo, ¿no? ¿Qué proponen exactamente? Y yo me preguntaría, ¿de qué manera, ¿no? La exclusión de la competencia militar a actos de sanción cometidos por la policía con exclusiva permanencia en el fuero ordinario permitirá, ¿no?
sea, ¿qué pasa si lo sacamos del fuero militar al tema policial? ¿Cómo va a reaccionar la segunda variable? Que sería esta. Prevenir delitos de función. ¿De qué manera? El tratamiento de responsabilidad ante delitos de función de la policía en sede exclusiva de la ordinaria, de la justicia ordinaria, permitirá, tal vez por ahí, ¿no? No creo que sea la eficacia de las sentencias del fuero, porque eso me lleva a otra valoración. No sé, por eso es que creo yo que la clase de ayer les permitirá ya aterrizar en qué es lo que propone un párrafo y qué esperan alcanzar otro párrafo. Aquí le faltan 2 párrafos para tener la idea un poco más clara. Y a partir de allí, mi variable 2 sí creo que sean aquí correctas. Mira, aquí se plantean 4 objetivos específicos, ¿ya? Perdón, problemas específicos. Sí, problemas específicos. Acá está. Vamos a ponerlos más juntos para poder verlos, que no se nos escape nada. ¿Qué es lo que yo siempre propongo? Ya tengo un gran avance con esto. ¿Será posible, acaso será posible que pueda juntar estos 4 problemas, llamados problemas específicos, en una sola pregunta? Los 5 preguntas que tengo, ¿podré armarlas en una sola pregunta? Mira, yo ya tengo acá, ¿qué relación tiene la regulación de los delitos de función? Es que los delitos de función están regulados. ¿Qué quisieran medir de esto? ¿Qué relación tiene qué relación tiene la regulación de los delitos de función? Como que no es preciso, porque los delitos de función están regulados. ¿Qué quiere medir de la regulación de los delitos de función? Optimización del servicio de la Policía Nacional. Este es algo nuevo, ¿no? Optimización del servicio de la Policía Nacional. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué porcentaje de las sentencias absolutorias en los procesos seguidos en el fuero militar policial? Pero esa es una pregunta, no es un problema. Ese solamente es un interrogante. ¿Qué porcentajes? Reviso las estadísticas del fuero militar o del poder judicial y doy la respuesta. No es problema en sí, no tiene variables, a eso me refiero. No tiene 2 variables por lo menos. Lo descarto. ¿Cuáles son las causas que conllevan a las absoluciones en las sentencias? Pero tendría que ahondar, tendría que adentrarme a la primera variable, ¿no? ¿Cuál es el nivel de eficacia de las sentencias? Y ahí está porcentaje. Sentencias, no. ¿Cuáles son las causas? Claro, las causas pueden ser variadas, ¿no? Muy variadas. ¿Qué estrategia se puede proponer para optimizar los resultados? Pero es que lo que están proponiendo ustedes es sacarlo del fuero militar policial, crear un solo fuero de justicia ordinaria. Eso entiendo yo que esa es la propuesta. ¿Ya? Entonces sí creo yo que se podrían juntar estos 4 y luego ver si lo puedo juntar con el problema anterior, es tratar de identificar variables. Aquí tengo optimización del servicio. Entonces yo podría preguntar eh, cuáles son, ¿no? Podría ponerlo esto acá más bien. ¿Cuáles son los criterios o los sustentos? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para, ¿no? Para la exclusión de, de los actos de función policial? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para la exclusión de los actos del fuero militar? O podría decir, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos para el establecimiento
de competencia exclusiva del Poder Judicial sobre actos de función cometidos por personal policial para, ahí tengo prevención de delitos, mira, para la adecuada prevención de delitos y la optimización, podría ser, y la optimización del servicio policial. No sé de dónde lo están haciendo, pero digamos que es Lima 2023, por ejemplo, ¿no? Yo podría proponer esa pregunta problema si es que ese es mi criterio, ¿no? Si es que ese es mi criterio, lo podría proponer. Huancayo, dice, este Huancayo. Muy bien. Ah, claro, pues está arriba, ¿no? Huancayo. Sí, tienen razón. Pero, insisto, esto se deduce de lo que voy a redactar en mi situación problemática, ¿no? Ayer les dije cómo se debería hacer. De ahí se va a deducir esto y de repente les puede servir. Ahora, habría que ver que cuando yo digo cuáles son los fundamentos, el verbo tendría que ser determinar, ¿no? Determinación de fundamentos. Mira cómo lo voy a cambiar. No es muy difícil, ¿no? Si es que está bien redactada mi pregunta problema, mi objetivo quedaría así. Determinación de fundamentos jurídicos para el establecimiento de competencia exclusiva del Poder Judicial sobre actos de función cometidos por personal policial para la adecuada prevención de delitos y la optimización del servicio policial. Se acabó. Ya, se acabó. Y a partir de allí, tendría que ver cuáles son los fundamentos, ¿no? Y eso se deduce de la situación problemática que están redactando. ¿Ok? Ya no puedo seguir más porque necesito leerlos ahora sí en el esquema de lo que habíamos hablado ayer, de la situación problemática. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿De qué manera surge? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Qué características presenta? ¿Qué propone el tesista? ¿Qué resultados espera alcanzar? Esas dos partes son importantísimas para poder entender este primer problema de investigación. Mira, la hipótesis dice, las sentencias del fuero militar sede de Huancayo no resultan eficaces para prevenir delitos de función. Ya, hay una respuesta válida. Pero, ¿tengo las sentencias a mano? No lo sé, tal vez sí, tal vez no. No se cumple con la finalidad de prevención general. El mismo personal policial en la mayoría de casos son sentenciados penalmente por el Poder Judicial. ¿Ven? Entonces, eso es lo que sí se tiene, dice. Sí, eso se puede evaluar. Pero en términos generales ninguna sentencia previene, ni en parricidio, ni en robo, ni en delitos de corrupción de funcionarios. Estamos viendo que el derecho penal en general está sufriendo una crisis, ¿no? Ese es el problema, tal vez. No es de temas, es de estructuras. Y por ahí nos pueden llevar el jurado a un campo muy amplio. No digo que no sea válida esta propuesta, pero es un campo muy amplio. Es lo que yo les planteaba acá. Ya, permítanme. Y acá están los 4 objetivos. Explicar, determinar, conocer y proponer. Debemos tener cuidado con los objetivos que planteemos, ¿sí? Porque los objetivos, los verbos que están resaltados, no pueden ser mayores al objetivo general, ¿ya? Entonces, allí les recomendaba, creo yo, en alguna parte de la charla, les recomendaba el tema de revisar la taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom, y me hace una clasificación de verbos mayores,
verbos menores. Y aquí es claro, por qué tienen cuatro hipótesis, ¿no? Porque, insisto, esto no es un problema de tesistas, ese es un problema de metodólogos, todavía no se ponen de acuerdo si es que necesariamente necesito problemas específicos. Yo en mi caso, les recomiendo a todos mis estudiantes, en problemas específicos pon lo siguiente: a criterio del tesista se ha determinado que no se abordarán problemas específicos toda vez que nos abocaremos al íntegro de la respuesta principal. O sea, ¿para qué te desvías? ¿No? ¿Para qué te desvías con problemas específicos? Luego el problema es lo siguiente, que como se supone que cada pregunta, problema tiene variables, luego vas a tener que operacionalizarlo, ¿no? Es como si tuvieras dos salones de clase, por decirlo de alguna manera. Es como si tuvieras dos salones de clase y tienes que implementarlo. No vas a decir, ah, no, solamente a un salón le voy a poner una pizarra. ¿Y al otro salón? No, solamente a un salón le voy a poner carpetas. ¿Y el otro salón? No, solamente a uno lo voy a pintar. ¿Y el otro salón? Tienes que implementarlo, ¿no es cierto? Entonces, si te has puesto un problema específico, tienes que implementar su medición a través de sus variables y eso se llama operacionalización. Entonces, tendrías que hacer 4 o 5 esquemas de operacionalización en este momento. Sin embargo, hay muchos colegas que dicen, sí, pero entonces, si no tienes problemas específicos, ¿cómo es que tienes objetivos específicos? Y ahí viene la bronca. Es que los objetivos específicos no responden a las preguntas, responden al propio objetivo general. Estos elementos son de puente, no son de problema ni de objetivo, son del objetivo general. Mejor dicho, los objetivos específicos son desagregados del objetivo general, no de los problemas. Y ahí está la bronca que siempre nos tenemos. No creo que cometa infidencia, pero un día me llama la coordinadora, hace muchos años atrás, me llama la coordinadora de la San Martín. Me dice, doctor, ¿cómo es posible que usted le diga a los estudiantes que no tienen que tener problemas específicos? Le digo, no les digo, sino que les recomiendo que no trabajen. No, es que, ¿de dónde salen los objetivos específicos? Y ahí me acordé que yo había leído a Barahona, el trabajo de Barahona, 7 pasos para una tesis exitosa. ¿Y cuál es el problema? Que la San Martín había sido la casa editora de ese libro. Le digo, doctora, obviamente que usted no ha leído al doctor Barahona, cuya casa editorial es la propia Universidad San Martín. Y el doctor Barahona nos dice esto. Le digo, No lo digo yo, lo dice un libro que ha sido publicado por la propia universidad. Entonces, ¿no le hacemos casos a los libros de la universidad o qué? Ya no me volvió a llamar porque ese es un tema por teléfono, nada más que nos enfrascamos en una bronca académica, ¿no? Una bronca académica. Yo sigo sosteniendo que los objetivos no responden a los problemas ni a las hipótesis específicas, sino al objetivo general. Así que por ahí yo recomiendo, yo sugiero que lo vean primero por la situación problemática, que es lo que plantean, que esperan alcanzar, y ya luego cuajar la pregunta. El otro tema que nos plantean son delimitación de los elementos típicos, caso judicial administrativo en el delito de tráfico de influencias. Aquí hay un problema en el tráfico de influencia, ¿no? Sobre todo, habla de un ejemplo que se produjo en los petroaudios, ¿no? Petroaudios, en donde Rómulo León, el gobierno de Alan García, hay una historia por ahí, recibían beneficios. En la sentencia, la Corte señaló que el proceso de selección bajo análisis tenía como objeto la contratación de empresas destinadas a explotar hidrocarburos, por lo que no se trataba de un proceso administrativo sancionador, ni mucho menos de un procedimiento judicial, por lo que no se cumple el presupuesto para la configuración típica. Y el alumno tesista dice, bueno, bajo ese criterio el tema quedó en impunidad, no hubo sanción. Entonces, para evitar
estar en este contexto, dice, el delito de tráfico de influencias tiene como elemento típico al caso judicial y al caso administrativo. El término judicial hace referencia al ámbito jurisdiccional, es decir, abarca los casos judicializados que son de conocimiento de un juez. De modo que se deja impune los casos de tráfico de influencias en el ámbito prejudicial, donde interviene el Ministerio Público. Es cierto, ¿no? Es cierto. E incluso aquellos se dan a nivel de la actuación policial. Por ello sería necesario un cambio en el tipo penal a fin de que dichas conductas no queden impunes y puedan ser sancionadas en cabal cumplimiento del principio de legalidad. Si la universidad de este tesista le permite hacer un estudio de tipo de forma aplicada, ese es un tema para una investigación aplicada. No necesitas trabajo de campo. ¿Por qué? Porque es netamente teórico, ¿no? Ampliar un tipo penal frente a circunstancias que no están siendo abarcadas para evitar impunidad. Tal vez eso podría ser, ¿no? La ampliación de qué manera o cuáles son los sustentos. Yo siempre voy a decir esto, ¿cuáles son los sustentos, criterios? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos modificar, ¿no? Nosotros no podemos modificar nada. Eso lo hace el Poder Judicial, perdón, eso lo hace el operador del derecho que aplica el derecho, los jueces por lo general. Entonces, nosotros lo que hacemos a nivel de tesis es entregar sustentos, criterios, presupuestos para que se haga algo. Entonces, ¿cuáles serán los presupuestos para la ampliación del tipo penal a sede prejudicial a efectos de evitar impunidades, por ejemplo, ¿no? A efectos de garantizar una adecuada protección al bien jurídico, administración de justicia en el término de tráfico de influencias? Pero no sé si es lo que quieren proponer porque como se ha redactado antes de la clase de ayer, espero que les sirva en el sentido de que hay que poner ya cómo surge, dónde surge, de qué manera surge, cuáles son las características, qué se propone sobre todo de manera concreta, un párrafo, y qué resultados se esperan alcanzar. Estos dos párrafos son importantes para conocer por qué la redacción del problema, ¿ya? Y queda de esa manera. Bien, yo creo que ya de aquí en una segunda entrega, porque estoy seguro que ya estos tesistas están más que preparados para poder ya redactar, ¿no? Una situación problemática concreta y el problema, el objetivo y la hipótesis para efectos de regular. No, gracias a ustedes por su tiempo también y haber mandado sus avances. Espero volver a ver el tema de minería ilegal de Cerro de Pasco, de fuero militar policial de Huancayo. No sé de dónde es este trabajo, pero tráfico de influencia, ¿no? Tráfico de influencia. Me voy a acordar, ¿ah? Me voy a acordar de lo que he leído, siempre me acuerdo además. Bien, una breve precisión temática está relacionado a, ya hemos visto objetivos, ¿no? Teníamos que ver objetivos, pero ya lo hemos redactado en el ejemplo, más o menos hemos estado hablando de ello. Aquí en las diapositivas están también cómo se redactan o cómo es que se llega al objetivo. Objetivo de la investigación. Acá está. Ahí están los verbos que yo les decía, verbos para objetivo general, verbos para objetivos específicos, dependerá del verbo que vas a utilizar. ¿Qué es un objetivo? Es aquello que se quiere alcanzar con la investigación. Debe ser claro, verbo en infinitivo, no se redactan con preámbulos, se escriben los verbos que realmente pueden alcanzarse. Por ejemplo, hay quien pone modificar. Y yo le pregunto a mi tesista y le digo, ¿tú podrás modificar la norma? Ah, no. Entonces, evaluar. ¿Tú estás en condiciones de evaluar? Redactar. ¿Tú vas a redactar algo? O sea, en el sentido de cambiar la ley. No, pues, entonces, lo que sí podemos es determinar, identificar, precisar, conocer, estudiar, evaluar, analizar. Eso sí podemos hacer a nivel de lo que estamos nosotros realizando. O sea, a nivel de la dogmática, ¿no? Nosotros estamos haciendo investigación científica, dogmática, diría yo.
Ahí tenemos, objetivo general. Recuerde, cuando definió su problema, habían preguntas básicas, ¿qué y por qué? El problema responde al qué y el objetivo general responde al para qué, ¿ya? ¿Para qué voy a realizar la investigación? Ahí hay unos ejemplos, ¿qué haré? ¿Qué compraré? ¿Qué busco? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Y a partir de allí se puede construir un objetivo general. Usar verbos que realmente puedan lograrse. Objetivos específicos son especificaciones más precisas del objetivo general. No deben salirse por la tangente y plantear cosas distintas al objetivo general. Por tanto, son necesarias cuando se requiere mayor precisión o desagregación de todas o alguna de las 4 preguntas que sirven para llegar al objetivo general. Bueno, pasamos eso. Creo que se lagió. ¿Qué haré? Analizaré y estandarizaré el modelo gerencial peruano. Es parte del ejemplo que está acá. Se lagió. Se colgó la máquina. A ver, demos un minuto. El otro tema es lo relacionado, el otro tema es lo relacionado a la justificación, ¿ya? La justificación es un elemento. Alguien está en el audio. Vamos a ver. Ya, ok. Les decía, la justificación nos sirve. La referencia, me preguntan acá, si podría volver a repetir la de referencia, búsqueda de taxonomía. Taxonomía de Bloom se llama. En la taxonomía de Bloom nos hacen alguna referencia de que existen verbos mayores y verbos menores, ¿no? Y que los verbos mayores deben servir para construir objetivos generales y que los verbos menores deben servir para construir objetivos específicos. Si mi verbo es determinar, yo no podría repetir determinar en el objetivo específico, ¿no? Entonces, determinamos cómo, a través del estudio, estudiar, analizar, precisar, identificar. Por ejemplo, podrían ser 4 verbos. Una atigencia también es que un colega, mi docente de universidad, decía, no debes repetir verbos. Si tu verbo 1 dice determinar, los demás deben ser otros verbos. ¿Saben por qué me decía? ¿Sabes por qué? Porque repetir el verbo significa una carencia de sinónimos que tiene el investigador. En el campo del derecho, el lenguaje es muy rico, el lenguaje castellano, español es muy rico en sinónimos. Así que, mira, si tú dices estudiar, 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 determinar, 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 no hay una solvencia académica, decía este colega, y yo comparto la opinión con él. Puedo utilizar varios verbos distintos, ¿ok? Ojalá que siga la justificación, ya podemos, creo, compartirlo. No, se quedó ahí. A ver, un ratito. Es un tema en máquina, ¿ya? Les decía, mientras está por acá, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta en la justificación, que no es cualquier palabra o conjunto de palabras para justificar el tema. La justificación no es para justificar el estudio del tema, sino es para justificar por qué la pregunta problema. En otras palabras, la parte que dice justificación me va a permitir señalar la importancia, la necesidad, la urgencia, la utilidad teórica, la utilidad práctica, la utilidad metodológica de dar respuesta a la pregunta problema. Ya no voy a hablar allí
de prisión preventiva, eso ya lo hablé en la situación problemática de justicia militar, ya no, eso no lo voy a hablar ahí, voy a hablar de lo que es mi pregunta problema. Esa es la justificación de por qué yo redacté esa pregunta, por qué debe tener tal respuesta y cómo es que lo voy a lograr. Eso es la justificación. Y luego en dos páginas debe ser. Bueno, lamentablemente hubo un problema en la computadora, se podría decir. Y aquí en mi celular, curiosamente, me dice que no se puede. Esa aplicación no tiene acceso a su cámara. Puede habilitar el acceso, etcétera. Bueno, hablaba de la justificación, que es la parte que nos interesa ahora. En la situación problemática, yo narré de dónde surge, cómo surge, para qué surge. Pero en la yo tengo que referirme ya no al tema, ni tema de estudio, ni tema de investigación, sino a la pregunta problema. Justificar significa señalar la necesidad, la utilidad de dar respuesta a la pregunta problema. Lo vamos a ver. Necesito que ustedes concreten relacionada ya a la situación problemática, a su problema de investigación, para que de pronto podamos avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Mire, bueno, hace 2 clases más o menos quedamos en que nos iban a brindar un correo para mandarle el avance.
pero como no llegó ningún correo, no he podido enviar. Yo quisiera saber si es que la institución que ha organizado ha brindado un correo o se va a publicar en la plataforma que han habilitado para Ya, poder estar ajá. al tanto, ¿no? Ya, Magíster, por favor, atender. Yo puedo ir leyéndolos durante el transcurso de la semana, como les decía, ¿no? Para la próxima clase, volver a plantear el sábado, sería más interesante, volver a plantear de repente el ejemplo con los que faltan, ¿ya? Pero Magíster tendría que habilitar, por favor, y proceder. Intentaré conectarme nuevamente por acá. A ver, vamos a ver. Sí, lo van a habilitar, dice. Muy bien. Lo van- ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos por acá, de nuevo. Entonces, como parte final ya de esta intervención, como les decía, tengo que viajar. Eh, la tesis es una idea que busca procurar proponer una solución ante un problema. El problema es el déficit del saber entre lo que es y lo que debiera ser. Esto hace que yo deba tener claro cuál es mi propuesta de investigación. Y la propuesta de investigación va a estar contenida tanto en la pregunta problema, en el objetivo y en la hipótesis. Son los tres elementos importantes, tal vez los elementos más importantes del trabajo de investigación, ¿no? Y ahí tenemos el tema de la estructura que debe tener cada universidad, el esquema que cada universidad les aplica a cada uno de ustedes. Todos, si hablamos de una tesis, todos tienen problema, objetivo, hipótesis, variables, mínimamente, todos los trabajos. Y a partir de allí ya se estructura la variable como la propiedad, atributo, característica de aquello que busca ser medido. Y esto que busca ser medido dependerá de la estrategia, dependerá del criterio de cada uno de nosotros. Para algunos será necesario una encuesta, para otros bastará una entrevista, para otros estadísticas, datos estadísticos, etcétera. No lo sé. Ya su compañero decía que ya tenía las sentencias. Entonces ya hizo extracción de datos, por lo menos, ¿no? Análisis, ¿y qué corresponde realizar? Análisis documental. Eso es lo que corresponde realizar. Entonces, a partir de ahí ya podemos proponer una idea de investigación. No vamos a avanzar más porque, como les digo, necesitamos ir paso por paso. La próxima semana vamos a abordar esta parte última que no se vio de la justificación y vamos a intentar establecer cómo voy a redactar los antecedentes y el marco teórico que corresponde a mi trabajo de investigación. Por lo tanto, ustedes tienen que avanzar, ¿ya? Ustedes tienen que avanzar porque si no nos vamos quedando atrás y solamente uno o dos podrían ir presentando. La idea es de todos, ¿sí? De todos poder ir conversando en algún momento. De repente, podríamos, de acuerdo a lo que coordinen con Magister, podríamos habilitar un día para conversar por este medio del tema, ¿no? Ya ustedes no me lo redactan si ustedes me lo cuentan. Entonces yo les podré dar de repente alguna sugerencia por ahí, ¿ya? Podría ser un miércoles por la noche, pero bien noche, ¿no? 10:30, 11 de la noche, una media hora, 15 minutos con cada uno, 2 o 3 que se inscriban por ahí y podemos conversar. Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y nos estamos comunicando a través de Magister en el transcurso de estos días. Muy buenas tardes con todos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias.